buenas a todos. El día de hoy vamos a estar realizando un nuevo video de la serie Programando Microset desde cero. Y pues esta serie, como bien ya lo están notando, pues tiene un contenido teórico para aquellas personas que de pronto apenas están comenzando en este mundo de los microcontroladores. Lo que vamos a decir, lo que vamos a ver hoy, pues es más o menos, son las entradas digitales, pero pues antes hay que enseñar a cómo conectar un microcontrolador. Entonces, nuestro primer esquema es entender que los microcontroladores en general, pues tienen lo que estamos pudiendo apreciar en este lado de acá. Dame un segundito yo. Tenemos este esquema que está acá y ese esquema casi que es estándar para cualquier microcontrolador. ¿Eso qué significa? Que un microcontrolador normalmente tiene una frecuencia de trabajo, ¿cierto? Eso varía dependiendo del microcontrolador y que esa frecuencia de trabajo la podemos obtener de manera externa. Claro que no es completamente necesario porque los microcontroladores también tienen reloj interno, pero pues típicamente tienen una frecuencia externa y van conectados a dos elementos del microcontrolador. En este caso van conectados al pin 14 y al pin número 13, donde tenemos distribuido el pin número 6 del puerto A y un pin únicamente y exclusivamente para el uso del oscilador. A esto se le conoce como las entradas del oscilador. Este oscilador va a generar pues una frecuencia de trabajo, como quien dice unos pequeños pulsos a una determinada frecuencia, y esos pulsos hacen de que el microcontrolador pues funcione a ese trabajo de operación. En términos generales, un microcontrolador es capaz de ejecutar líneas de código, pero ejecutar una línea de código y ejecutar otra le va a tardar un tiempo. El tiempo que tarda el microcontrolador en ejecutar una instrucción, pues básicamente se calcula como 1 sobre la frecuencia del oscilador que le estoy conectando. Aquí estamos hablando de este señor oscilador multiplicado por 4, que es un concepto como de cuadratura. Entonces, cuando usted tenga un microcontrolador y usted quiere saber a qué velocidad le está ejecutando cada instrucción, pues esta es la formulita. Sin embargo, pues ya vimos en el video anterior que a veces tenemos líneas de código que hacen que él salte de una línea de código número 3 a una línea de código número 30. A esas instrucciones se les conoce como instrucciones de salto. Las instrucciones de salto pues son dos veces las instrucciones o el tiempo de instrucción multiplicado por 2. Para que lo tengan presente, seguramente si quieren entender cuánto tiempo tarda eso. Entonces un microcontrolador necesita, para poder saber cuánto tiempo le va a tardar ejecutar cada instrucción, necesita un señor oscilador externo que le va a funcionar. Ese oscilador a su vez tiene unos capacitores que ya después estudiaremos más a fondo de qué valor van a ser, porque no son de un microfaradio. De hecho, dependiendo la frecuencia que se le conecte, hay que saber cómo lo distribuimos. Pero esos capacitores tienen como propósito hacer un filtro para pues, las frecuencias altas que él maneja. Entonces, básicamente es un filtro. Todo microcontrolador a su vez también contiene una entrada de Master Clear, MCLR, y en esa entrada también está algo que se llama el BPP. Dos pines dos recursos importantes conectados en el mismo pin. Ahí ya vamos a explicar más o menos qué es. Resulta que a veces nosotros queremos reiniciar nuestro sistema, pues básicamente lo que hay que garantizarle es un estado bajo, o sea, poner un 0 en la entrada Master Clear, y lo que hará es que reinicie el programa. Cuando yo no lo quiera reiniciar, pues yo tengo que mantener o garantizar un estado en alto. Por eso mire que esta configuración de resistencias mantiene un estado alto acá, y cuando presiono el pulsador pues cambiará su estado abajo, y ahí es donde reinicia. ¿Listo? Entonces, bueno, no nos vamos a extender mucho en esto, aunque sí se podría extender bastante, que es un tema importante. Bien, entonces básicamente este es el esquema que nosotros vamos a estar utilizando para nuestros montajes. Estas son las conexiones de un microcontrolador. ¿Cómo se va a programar un microcontrolador? Porque una cosa es realizar el programa y otra cosa es pasarle el programa al integrado como tal. Todos los microcontroladores PIC necesitan de un elemento externo para poder ser programados.
por lo menos por primera vez. A no ser que le cargue un bootloader y eso, pero también se tiene que hacer con un PIC-Kit. Entonces ese programador es un PIC-Kit, pero pues también hay otros tipos de programadores. Los más comunes y los de Microchip pues son los PIC-Kit, y creo que ya está la versión 4 del PIC-Kit, entonces por ahí viene más o menos el asunto. Ese PIC-Kit tiene una conexión al Master Clear ya mencionado, tiene una conexión a positivo de la conexión que mencionamos, una conexión a tierra, y tiene un PGD y un PGC. Eso significa que el microcontrolador tiene que tener esos dos pines. Si regresamos al gráfico anterior y vamos a hacer un poco de zoom, pues nos vamos a dar cuenta que acá yo no mencioné que hay dos pines, de hecho son 4 pines, que son 2 de VCC y 2 de tierra. Y en el puerto B, en el RB7 y en el RB6 se conectan el PGC y el PGD. O sea, por esos pines se programa el microcontrolador. Así que cuando estemos utilizando el microcontrolador hay que tener cuidado de no ir a arruinar estos dos pines, porque entonces te quedas sin poder grabar un nuevo programa. O sea que tu microcontrolador ya quedaría obsoleto. Las siglas PGD es la Programming Data, ¿cierto? Y la otra es de Programming Clock. O sea que uno es por donde me llegan los datos y el otro es por donde se sincronizan los datos. Y eso lo hace pues ya el PIC-Kit como tal. ¿Listo? Una vez tenemos esto, entonces, aclarado este asunto, pues el fabricante nos regala como una guía de conexiones. Esa guía de conexiones es el PIC-Kit, más o menos los pines del PIC-Kit. Todas estas flechitas son los pines del PIC-Kit. Entonces el 2 va al positivo de nuestro sistema, el pin 1 al Master Clear. Entre el Master Clear y el positivo debemos colocar una resistencia de los 4.7K a los 10K. El pin número 5 del PIC-Kit va al PGC, el pin número 4 del PIC-Kit va al PGD y el pin número 3 del PIC-Kit viene a tierra. Si usted hace estas conexiones, pues cuando abra su PIC-Kit él le va a reconocer esas conexiones y van a poder programar básicamente lo que hayan pues programado en ese momento. Esto teoría pues requiere un poquito más de profundización, no van a creer que eso ya es todo, pues hay que leer un poquito más. Yo nomás la estoy mencionando para no dejarla escueta por ahí. Y empecemos a hablar ahorita sí de lo que vienen siendo las entradas del microcontrolador. Para eso necesito que definamos qué es un puerto. La manera en que cualquier máquina, no estoy hablando de un microcontrolador, estoy hablando de máquina, cualquier máquina se comunique con el exterior, con los usuarios, con otras máquinas, con lo que sea que se quiera comunicar, la manera en la que se comunican es por puertos. Todas las máquinas tienen puertos. Entonces dice, puertos, los computadores tienen puertos, puerto USB, puerto donde conectaban antes el teclado, se me fue la palabra, pero son puertos. Es la manera en donde yo le puedo sacar información del microcontrolador o ingresar la información. O sea que esos son puertos. Es la manera en la que el microcontrolador en este caso va a poder comunicarse con el exterior. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, si esos puertos me permiten establecer una interacción entre un usuario, una máquina y el microcontrolador, pues el microcontrolador que vamos a utilizar, ¿cuántos puertos tiene? Pues básicamente el microcontrolador que vamos a utilizar, que es el 18F4550, pues tiene 5 puertos. El puerto A, B, C, D y E. El puerto A tiene a su vez 7 pines de utilización. Entonces si uno va, por ejemplo, a un Proteus y viene y revisa, pues tiene desde RA0 hasta RA6 y esos son 7 pines. El puerto B tiene desde RB0 hasta RB7, esos son 8 pines. El puerto C tiene desde RC0 hasta RC7, pero no nos podemos dar confundir, porque contaríamos 8, pero mire que en RC2 debería seguir RC3 y no lo tenemos. Y no lo tenemos precisamente porque RC3 está siendo utilizado como un regulador de voltaje USB. Nosotros no tenemos ese recurso en este microcontrolador. Si sacáramos otro microcontrolador, un 16F, por ejemplo 16F877A, también muy conocido,
Pues ahí sí nos vamos a dar cuenta que este microcontrolador en el puerto C, pues mire que en el puerto C sí que sí, ahorita vamos a tener el RC3, mira, aquí tenemos RC3. O sea que eso es un pin que sí normalmente está para otros microcontroladores. Para la plataforma que vamos a utilizar, que es la 18F4550, pues no está disponible porque está diseñado para funcionar como un voltaje regulador para USB. ¿Listo? Continuamos. El puerto C es un puerto pues que sí debería tener 8 pines, pero hay uno que ya está como destinado a algo, entonces no podemos contar con él. Entonces de los 8 podemos utilizar 7. El puerto D es un puerto que tiene 8 pines, al igual que el puerto B. Son los dos únicos puertos completos en mi estructura del PIC 18F4550. Son los dos únicos puertos donde hay 8 bits. Ningún otro puerto contiene eso. El puerto E es un puerto de 4 bits, pero ahí también va conectado al Master Clear. Y eso también me obliga que el Master Clear solamente puede ser de entrada. Yo no lo puedo configurar como salida. Yo sí lo puedo configurar como una entrada, más no como salida. Entonces de ahí, digamos que para salida solo me quedan 3. Básicamente conocer esto es entender qué puedo configurar como salida y qué no puedo configurar como salida. Entonces uno dice, bueno, aquí ya sé que el RC3 no lo puedo configurar. Que el Master Clear no se puede configurar como salida. Que incluso el mismo puerto A en RA6, como estamos revisando acá, pues está definido para oscilador. Y si tiene conectado un oscilador no lo puedo utilizar. O sea, si yo lo quiero utilizar, pues lo puede utilizar, pero le toca configurarlo para poder que él le permita utilizarlo, si no, no vas a poder. Entonces, a esto, yo sé que mucha gente con la parte teórica dice, tan aburrido, pero no. Si uno conoce estas cosas, uno sabe que está programando, y eso es importante. Continuemos, eso está como interesante. Vamos a ver entonces, ahorita sí, si es la conexión básica, conlleva a que usted tenga un oscilador, como ya lo vimos anteriormente, un oscilador y un reset para el Master Clear. ¿Cómo conectamos una salida? Pues una salida no es más que conectar un diodo LED. Entiéndase lo siguiente, los niveles de tensión que le entrega un microcontrolador en la salida digital son 5 voltios. Hasta ahí yo creo que nadie tiene problema con eso, dice, 5 voltios. Pero la salida en sí, esta salida son 25 miliamperios. No le puede sacar más de esto. Es más, ya sacarle 25 es arriesgar a que se queme, porque eso es lo máximo que me puede entregar. Idealmente, ¿cuánto debería usted sacarle? 11 miliamperios. 14 miliamperios y ya es mucho. O sea, no le saque más de esto. Si usted le saca más de esto, pues se tira el microcontrolador. Pues ya tiene riesgos. Más de 25 seguro se quema el pin. Y si quemamos, ya sabemos que si quemamos uno de estos dos, por no saber lo que le estamos conectando, pues ya nos quedamos sin microcontrolador. Conclusión, no le puedes conectar un motor acá, una salida a un motor, porque entonces lo vas a quemar. El motor te va a jalar muchísimo más de 25 miliamperios y vas a quemar el dispositivo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tener mucho cuidado. Incluso conectar un LED es delicado, hay que saber, hay que ponerle una resistencia de protección. Entonces usted dice, bueno, si aquí van a pasar, por decir algo, aquí van a salir 5 voltios, este es R, más o menos aquí esto se queda pues digamos con unos 1,6, si se queda con más hasta mejor, pero se queda con 1,6 voltios. Significa que entre los 5 y los 1,6 este resistor se tuvo que haber quedado con el excedente, o sea, los 3.4 voltios, ¿cierto? Y la intensidad, ¿quién vendría siendo? Pues ese voltaje, ¿cierto? Sobre la resistencia. O sea que si yo despejo R de acá, pues sería 3.4 sobre la intensidad que yo quiero trabajar. Le decimos, no, pues yo quiero más o menos unos 12 miliamperios. Entonces cogemos 3.4 y le dimos entre 12 miliamperios.
y eso me da un valor de resistencia de más o menos unos 283 ohmios. Entonces, por ahí viene el valor de la resistencia. Entonces, si le pongo una un poquito más, hago pues que no trabaje en el límite, y sobre todo porque no todos los diodos trabajan a este voltaje. Hay unos que trabajan a 1.7, otros que trabajan a 1.3, 1.4. Entonces, típicamente nosotros vamos a conectar valores de 330 ohmios, y esto para trabajar salidas digitales es más que suficiente, pero la explicación es para proteger el puerto o los pines del puerto, que no se me vayan a ir a quemar por exceso de energía. Entonces mucho cuidado con eso. No le vayan a conectar potencias al microcontrolador porque lo queman. Lo que tienen que hacer es conectar relevos para poder que le activen esas etapas de potencia. Pero el microcontrolador no es capaz de manejar potencia, únicamente niveles lógicos. Por cierto, los niveles lógicos son dos: o está en alto o está en bajo. En micro C, alto significa 1 y bajo significa 0. Cuando usted quiera prender un bombillo, pues usted le manda un alto, o sea, le manda un 1. Cuando usted quiera apagar el bombillo, pues le manda un 0, entonces lo apagaría. Esos son los niveles lógicos. Yo tengo dos niveles lógicos por cada bit de estos, dos niveles lógicos, o está en alto o está en bajo. O sea, o está en 1 o está en 0. ¿Listo? Bien. Continuamos entonces y vemos, por ejemplo, que aquí hay una configuración un poquito más detallada. Entonces mire que cada LED del microcontrolador, cada LED conectado al puerto B, en este caso 8, están conectados al puerto B. Mire que cada uno de esos LEDs tiene su propia resistencia de 330 ohmios. Por este lado de acá también, mire, 330 ohmios. Y vemos que cuando está en azulito el Proteus es porque hay un bajo, y cuando está en rojo es porque hay un alto, y cuando hay un alto ese es el bit que me va a encender. Siempre los microcontroladores distribuyen los puertos desde un menos significativo hacia un más significativo, y me explico. Desde RB0 sería el menos significativo hasta RB7, que sería el más significativo. O sea que ahí hablamos del peso de los bits, y eso es importante entenderlo. Por ejemplo, si yo quisiera aprender esto, yo tengo que mandar un 0 aquí, un 0 aquí, un 0, un 0, un 0, un 0, un 1 y un 0. Esto en binario significa que habría que escribirlo de la siguiente manera: 0, 1 y los demás en 0. ¿Por qué? Porque en binario esta parte de más acá se conoce como el MSB, el bit más significativo, y esta parte de acá se conoce como el LSB, el bit menos significativo. Entonces, cuando yo le voy a mandar una instrucción en binario, una palabra en binario, pues esas palabras que yo mando tienen que tener un formato de peso, y esos pesos son desde el más significativo hacia el menos significativo, y siempre van de izquierda a derecha. Lo otro que podemos ver es que siempre nosotros, cuando escribimos en un microcontrolador de estas características, estamos trabajando formatos de 8 bits. Siempre la palabra de instrucción, todas las instrucciones que usted le dé a este señor son formatos de 8 bits. Cada que usted le quiera mandar una instrucción a esto, tiene que ser formato de 8 bits. Cuando usted quiera leer un registro de microcontrolador, son 8 bits. Cuando usted quiera configurar un registro de microcontrolador, son 8 bits. Siempre van a ser 8 bits. Eso implica que usted tenga que trabajar varios formatos. Está el formato binario, donde usted pone 0B indicándole al programa que va a ser binario y los 8 valores de bits. Pero eso mismo lo puedo escribir en hexadecimal. 0x. Le indico que le voy a escribir un valor en hexadecimal, está así. O lo puedo escribir en decimal y le escribo 0. Los tres valores que acabo de poner acá significan lo mismo: 0 en decimal, 0 en hexadecimal y 0 en binario. Es la representación de los sistemas numéricos lo que está cambiando, pero el número es el mismo. Y me explico nuevamente. Si usted va a escribir a un puerto de 8 bits, pues usted puede escribir una palabra. Usted le puede escribir 0x 03, en cuyo caso entonces eso significaría en binario lo siguiente: 0b, eso indica que los 4 bits más significativos están en 0, y que
los 4 bits menos significativos representan un 3 y eso es un 1, 1. Entonces, estos son los 8 bits. ¿Eso qué significa? Que me prendería este de 0, me prendería el de 1, mire, de 0, de 1, aquí sería el de 2, pues está en 0, lo apagaría. O sea que todo lo demás lo apagaría. Entonces mire que el orden en el que yo le estoy mandando o el formato en el que se le manda sí puede ser muy útil. Yo también le podría mandar un 3 a ese puerto. Y al mandarle un 3 le estoy diciendo que me encienda los 2 primeros y que me apague el resto. Entonces hay que entender eso, aunque aquí no me quede claro que hay 8 bits, cuando yo escribo el número deben ser 8 bits. O sea que si mi puerto tiene máximo 8 bits, usted le puede mandar un número entre 0 y 255. ¿Por qué eso? Porque 2 a la 8 te va a dar 256. O sea, 256 posibles cambios. Y esos posibles cambios, incluyendo el 0, pues me dan de 0 a 255. Si yo incluyo 0 hasta acá, eso hay 256 valores. Entonces, importante también esa cuestión aquí. Bien, continuamos entonces con nuestro recorrido teórico. ¿Cómo se pueden configurar los puertos? Pues básicamente los puertos se configuran a través de una instrucción. Esa instrucción es la palabra tris. Ese tris va a tener pues una X acá, pues eso significa que es el tris del puerto A o el tris del puerto B o el tris del puerto C. O sea, dependiendo del puerto es un tris y son independientes los registros. Y cuando usted esa palabra tris la pone en 0, está configurando que el puerto va a ser de salida. Una cosa es configurarlo como salida y otra cosa es sacar señales de altos y bajos. Para poder yo escribir o prender y apagar un LED, yo tengo que decirle al microcontrolador que ese puerto va a ser una salida digital. Y yo tengo que hacerlo a través de esa palabra tris, tengo que hacerlo a través de esta palabra. Si yo lo pongo en 1, entonces ya no es una salida digital, sino una entrada digital, pero eso es un tema de un próximo video. ¿Pueden los puertos del bit estar como entrada y otros como salida? Pues la respuesta es sí. Por ejemplo, en un formato binario yo podría dar lo siguiente: al tris D, o sea, al puerto D, lo estoy configurando. Esta palabra tris significa configurar el puerto. Entonces digo, estoy configurando el puerto, todos los bits, el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7, todos como salida. Yo no estoy sacando estados lógicos en bajo, estoy configurándolos como salida. Mientras que si yo utilizo este tris A, lo utilizo de esta manera, pues y yo lo pongo de esta forma, entonces yo le estaría diciendo que el bit número 0, o sea, el RA0 está como entrada, el RA1 está como entrada, el RA2 como salida, lo mismo que el 3, 4, 5 estarían como salida, y el 6 y el 7 como entrada. O sea, yo puedo tener pines de entradas y de salidas mixtos en un puerto, así como únicamente lo puedo tener de salida o como únicamente de entrada. Eso ya depende de las necesidades de la aplicación. Y podemos configurar todo el puerto, o es necesario configurar todo el puerto. La verdad es que no. Usted puede configurar únicamente, por ejemplo, el RA0. Entonces, hay 3 maneras de configurar el RA0 como entrada o como salida. Si usted me pone tris.a.ra0 y lo pone en 0, está diciéndole que RA0 es salida. Otra manera es ponerle tris.a.f0. Esto significa exactamente lo mismo que está arriba. Entonces, si usted dice, si yo quiero RA1, pues entonces pone F1. Si quiero RA6, entonces pone F6. Es exactamente lo mismo. O puede hacerlo directamente diciendo tris.a0 bit-al-piso bit, lo pongo como 0. De estas 3 maneras, usted puede configurar un solo bit del puerto como salida, y si lo pusiéramos en 1, pues sería como entrada. Así que bueno, un poco de teoría, pues no está nada mal. Alcanzamos a montar siquiera un programita, a hacer manos a la obra para pues ir calentando un poco. Vamos entonces a reutilizar esto que está acá. Lo que vamos a hacer ahorita a continuación es abrir el microC. Vamos a abrir el microC. Y también vamos a abrir pues la hoja técnica del fabricante. Entonces vamos a abrir el PIC 18F4550 y pues el datachip, que es nuestra hoja técnica
como tal. No le tengan miedo al datachip. Datachip es la mejor guía que se puede conseguir para programar cualquier microcontrolador. Y vamos en esta tabla, siempre esta tabla de menú nos va a decir muchas cosas. Entonces vamos a hablar un momentico de lo que viene siendo el oscilador. Y dentro del oscilador, bueno, yo voy a explicar todos estos diagramas en algún momento. Yo quiero que revisemos lo siguiente. Él ofrece los capacitores, más o menos qué capacitores deberíamos de conectarle al microcontrolador. Entonces yo creo que revisemos lo siguiente. Para frecuencias de 4 megas, pues se recomiendan 33 picos. Y para los HS, pues 27 picos. Sin embargo, pues por acá abajo también hay otras tablitas que también recomiendan con unos ajustes, porque estos microcontroladores pues han sido muy modificados, y 27 picofaradios creo que son suficientes. No lo encuentro. Bueno, entonces bueno, vamos a guiarnos un momentico por estas tablas. Nada mejor que la hoja técnica de fabricante para que nosotros saquemos de ahí la información. Entonces, los microcontroladores, y lo que pasa es que estos no son cristales sino resonadores, es que esa es la diferencia. Y cuando son cristales, estos son resonadores. Los resonadores tienen que funcionar con estos capacitores. Y cuando son cristales, como tal, pues cambian un poquito los valores. Pueden ser de 27 picos y en HS pues también hasta 22 picos. Entonces por eso mucha gente los XT también los conecta, los de 4 megas también lo conectan a 22 picos. Yo en lo personal también lo he conectado y no genera tanto problema. Pero digamos que hay una tabla que me dice cuánto debería ser. Entonces, como yo voy a conectar acá un reloj de 4 MHz. Por cierto, pues antes de esto, pues vamos a dejar montado ya todo esto. Lo vamos a explicar cómo se sacan todos estos elementos de Proteus. Y pues básicamente es venir acá, buscar el programa, buscamos el PIC 18F4550, lo agregamos. Buscamos el cristal, buscamos un cristal, escribimos la palabra así, cristal, y aquí me aparece cristal de cuarzo, escribimos aquí el capacitor, y aquí me aparece cap, entonces agregamos los capacitores, vamos a necesitar un botón, entonces es este botón acá, ese es este símbolo acá, vamos a poner, no, pues creo que eso es todo. Ya estaría. Entonces sacamos el 18F4550, sacamos el cristal, básicamente lo conectamos acá, sacamos los capacitores, los vamos a girar un poco, vamos a conectar aquí, vamos a conectar esto que está acá y vamos a poner la tierra. Así que esto lo voy a bajar un poco, lo voy a seleccionar, lo vamos a bajar un poco, este va conectado acá y esto va conectado acá. No tiene ningún orden, realmente no tiene ningún orden. Acá dentro de esta pestaña para que la conozcan, aquí es donde están, por ejemplo acá es donde están los componentes, esta pestañita que son los terminales, podemos sacar power, lo podemos poner por acá, lo podemos girar. Y podemos sacar la resistencia, bueno, eso sí me hacía falta, pero yo ya la había sacado anteriormente, una resistencia. Lo pegamos acá y conectamos un botón, el botón. Entonces el botón lo pegamos acá donde está, entre la resistencia y el master clear. Y ahí lo ponemos a tierra, entonces básicamente nos va a quedar ahí nuestro reset. Entonces, esta es la configuración básica que vamos a hacer siempre. A esto le vamos a cambiar el reloj, podemos ponerle uno de 4 megas. El capacitor pues ya vimos que entonces va a ser de 27 picofaradios. Y lo mismo acá, 27 picofaradios. De 27 picofaradios. Y listo, esa sería nuestra configuración básica. Ya para finalizar el video, pues porque no me quiero extender más, porque ya siempre llevamos bastantico. Pues vamos a abrir nuestra interfaz vamos a abrir el micro C. Lo que vamos a hacer es establecer un sitio de trabajo donde vamos a guardar todos los proyectos. En mi caso yo lo voy a hacer directamente desde acá. Lo primero que vamos a hacer siempre es cerrar todos los proyectos. Nunca vamos a trabajar con ningún proyecto abierto. Ese es el primer paso. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle proyectos estándar.
Vamos a poner aquí salidas digitales. Buscamos la carpeta o el sitio de trabajo donde vamos a estar. Entonces yo acá lo voy a poner canal, canal MicroC, canal, listo, bien. Y acá pues voy a poner salidas digitales. Y cierro aquí con el backlash. La frecuencia que estoy trabajando entonces es de 4 megas. Y vamos a abrir el editor. De momentico vamos a abrir este editor. Vamos a dejarlo ahí. Lo seleccionamos, le damos siguiente. Le damos, pues me va a pedir que cree la carpeta, le va a dar que sí. Finalizamos. Y ya tenemos entonces nuestro proyecto creado. En un próximo video explicaremos entonces cómo configurar esta parte y cómo generar nuestras primeras salidas digitales en base a la información que aprendimos hoy de nuestro concepto teórico. Así que sin más me despido y muy atentos que estaré subiendo un próximo video. Trataré que sea lo más pronto posible. Fuerte abrazo y saludos desde Colombia.